Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos impacta a todos aquellos que estamos en edad adulta y que tenemos un trabajo formal. Es una situación que es de riesgo para el que contrata personal y es una situación que impacta el bolsillo de aquellos que prestamos servicios en favor de tercero, un servicio subordinado. Para hablar de esto nos acompaña mi socia, mi amiga Cristina Martínez, socia de PDLC, titular del área de Derecho Laboral. Cris, como siempre, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mau, gracias por la invitación. Cris, platicábamos un poquito antes de empezar esta grabación que viene una reforma a esta ley, una ley que tú y yo la hemos llamado Ley para Prevenir Delitos en Materia de Tratas, pero que tiene un nombre larguísimo, me voy a permitir leerlo, es la Ley General para la Prevención, Sanción y Erradicación de Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos delitos. ¿Qué es lo que pasa? Y para que todos estemos en sintonía de cuál es la situación que esto acarrea en el mundo del derecho, es ahora se considera un delito rebasar el número máximo de horas extras que cada persona puede trabajar. Cris, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo es que estaba o cómo es que está en lo laboral? Porque la reforma no fue en la Ley Federal del Trabajo, sino fue en esta ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo a este respecto? ¿Cómo son las cosas o cómo eran hasta antes de esta reforma? Ok, pues sí, Mau, esta reforma no es directamente la Ley Federal del Trabajo, pero sí tiene un impacto muy importante con los empleadores y también al patrimonio de los empleados. ¿Por qué? Te dice la nueva, esta ley que salió, bueno, no la ley, sino más bien el artículo que se reforma es el artículo 21, se adiciona una fracción más y te dice que va a ser un delito aquellos patrones que permitan o soliciten a sus empleados que trabajen más, que trabajen más de lo máximo permitido por la ley. Y entonces ahí nos tenemos que remitir a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué te dice la Ley Federal del Trabajo? Es en una jornada diurna, es una jornada que va de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, solamente se está permitido trabajar ordinariamente 8 horas. Y obviamente se puede adicionar una hora o media hora de comida, entonces sería 9 horas, pero sujeto al patrón 8 horas. Si tú necesitas que tu empleado de forma extraordinaria trabaje más porque hubo algún evento o necesitas que continúe trabajando, tienes que preguntarle al empleado si puede trabajar horas extraordinarias. Y esto puede suceder 3 veces a la semana y no más de 3 horas. Esto se traduce que un empleado podría trabajar de forma semanal 9 horas adicionales, que está permitido por la ley, no sucede nada, estas horas simplemente se tendrán que pagar al doble, no estamos incumpliendo ni la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas. Si el empleador lo que necesita es que se trabaje más tiempo de estas 9 horas adicionales, entonces sí, tanto la Ley Federal del Trabajo como esta Ley para Erradicar y Prevenir te mencionan que no solamente te van a multar, sino que también puedes ser acreedor a un delito de prisión, que puede ir desde 3 años hasta 10 años de cárcel. Entonces sí se vuelve ya muy radical el permitirle a un empleado que trabaje más de estas 9 horas extraordinarias que te permite la ley. Vaya, claro que es un tema que requiere este análisis y un poquito de ir más a fondo. ¿Por qué? Porque claramente, como bien lo dice la ley que lo regula, va en contra de la explotación, ¿no? De la trata de personas. Se considera ahora un delito el que trabajes más de las horas extras que te permite la ley. Y mencionabas ahorita, que creo que es un tema bien importante, va a afectar a las dos partes, porque hay gente que vive o no necesariamente vive, pero se considera una parte importante de su ingreso el trabajo de ciertas horas extras. Y el patrón dice, oye, pues no tengo una carga laboral extra, no tengo que meterme con alguien más, ya tengo a mi gente de confianza, le doy las horas extras a ellos en lugar de contratar a alguien. Ahora no necesariamente puede hacerlo y además, si no tienes el control, puedes estar en riesgo porque si por algo te pasaste una hora, en automático se actualiza el supuesto de esta ley.
Es correcto, o sea, aquellos que van a seguir contratando horas extras de sus empleados tendrán que tener un control muy preciso. Recursos Humanos va a tener que tener mucha talacha para que no se pase de este horario, pero sí va a ser afectado el empleado, porque ahora lo que va a hacer el patrón o lo que los clientes ahorita están decidiendo hacer, sobre todo aquellos que tienen almacenes y que tienen producciones que necesitan muchas más horas, simplemente le van a decir al empleado que ya tenía esas 9 horas extras que se pagaban al doble, ya no necesito tu jornada extraordinaria, voy a contratar a otro empleado para que venga a hacer ese trabajo que me hace falta y las voy a pagar como horas ordinarias. Entonces, claramente es mucho más trabajo para el patrón, sí, porque va a tener que pagar otros sueldos, pero también afecta al empleado porque esas 9 horas que se pagaban al doble claramente eran un beneficio para el empleado. Y que inclusive podían pagarse hasta el triple. Es correcto. Si tú te pasabas de esas 9 horas, es decir, empezabas a trabajar 10, 11 o 12 horas semanales extras, la Ley Federal del Trabajo te decía, las tienes que pagar al triple, con la salvedad de que si la autoridad se da cuenta, la Ley Federal del Trabajo te decía, te puedo multar. Pero ahora no nada más es la multa de la Ley Federal del Trabajo, también es de esta ley que se está reformando, dice, te voy a multar y te puedes ir a prisión. O sea, aunque las pagaras al triple, puedes tener una sanción. O sea, no necesariamente por cumplir con lo laboral te exime de la responsabilidad penal en que incurres según esta ley para prevenir la trata de personas. Es correcto. Pues vaya problema, porque no está fácil salirse, obviamente, de la responsabilidad penal, aun y cuando tengas el visto bueno del empleado, aun y cuando el empleado diga, yo vengo, firmo, acepto de conformidad, quiero esta lana, quiero que me paguen al doble, quiero que me paguen al triple, esto me ayuda para sufragar mis gastos. No es un derecho renunciable, porque correcto. Estamos hablando de un delito. Así es correcto. Sí es algo que los patrones o los empleadores tienen que considerar, cuidar mucho que no se vayan de esas 9 horas extras, es muy importante. Y al final, desde mi perspectiva, se está pavimentando el suelo para la reforma que va a venir de la reforma laboral respecto a reducir la jornada de trabajo. Están preparando a todos estos empleadores que necesitan mucha mano de obra, que hasta por temporada necesitan. De repente viene temporada de Navidad y están haciendo juguetes y necesitan muchas más personas. Entonces creo que solamente están pavimentando para que empiecen a reestructurar equipos para que no te vayas más allá de lo que la jornada laboral te vaya a permitir. Que esto, como ya lo mencionábamos ahorita, puede tener este doble efecto, ¿no? Uno positivo, porque se va a generar más empleo, porque le vas a dar la oportunidad a otros que vengan, aunque sea como eventuales, ¿no? Aunque sea bajo un esquema de una obra muy específica, o por tiempo, o por actividad, o según lo requiera el patrón. Pero por otro lado, también tiene el efecto negativo en esas personas que dependían de ese ingreso extra. Porque muchas veces ese era el atractivo. ¿Cuánto te iban a pagar por seguir trabajando horario extraordinario? Y muchas veces en temas competitivos de zona, porque hay muchos almacenes, eso era un tema atractivo, el tema de las horas extras. No te ibas con el competidor o con el almacén de junto que pagaba la hora extra un poquito más abajo porque el sueldo, o porque les daban un bono, o porque ajustaba. Eso también va a ser un tema. Eso era también un atractivo para la atracción de talento y sobre todo para conservar el talento y que no hubiera tanta rotación de personal. A ver, claramente hace no mucho hubo una reforma en la que se aumenta el salario mínimo, que aunque tiene un impacto financiero en las empresas, y lo entiendo perfecto, tiene un impacto muy, muy bueno y es positivo, y la fuerza laboral y la gente que hace que las cosas sucedan al interior de las compañías tuvo este beneficio, lo cual creo que es muy bueno. Pero esto es un tema cultural, porque de todas maneras la vida está tan cara que la gente sí necesita esas horas extras, y si ahora no le vas a permitir tener las horas extras, lo que va a hacer es irse a buscar otro empleo. Entonces, lo que está protegiendo esta ley de que no quiero que explotes a las personas, quiero que las personas tengan una mejor calidad de vida, pues te buscas otro empleo. Así es. No haces horas extras, vas a la compañía de al lado y entonces un turno aquí y otro turno allá, y solamente así vas a poder llegar al nivel de ingreso que a lo mejor tenías en esas dobles o triples que luego sucedía. Lo que va a estar interesante también ver es el efecto que esto puede tener en la contratación
déjame decirlo así, informal. Porque puede ser que los patrones echen mano de algún mecanismo de contratación para los eventuales, para los de horas extras, bajo algún esquema de honorarios, bajo algún esquema en el que se trabaje algo a destajo. En fin, se buscará la creatividad mexicana en esta situación, y eso también va a afectar al tema de la recaudación, eso también va a afectar al tema de seguridad social, porque si un empleado tenía ciertas horas extras y estaba cotizando y tenía un beneficio en IMSS, Infonavit y el Seguro Social y Hacienda, pues ahora ya no va a estar. Y creo que volvemos a caer en la parte cultural de no saber cuál es el efecto que esto va a generar. Correcto. Sí, se va a buscar la forma. O sea, si al final alguien no puede contratar más empleados y necesita las horas extraordinarias, sí puede buscar otro vehículo para pagarlas. Lo que es muy importante aquí, tomando esto del vehículo, es que si los patrones van a pagar horas extras, es muy importante que en los FDIs sí aparezca, así literal, pago de horas extraordinarias y el monto de las horas que se trabajó. Ahorita que la autoridad nos está revisando, la Secretaría del Trabajo nos pide los FDIs, y al momento de revisar los FDIs, revisan todo, Mau, desde aguinaldo, cuánto se pagó 15 días, vacaciones, cuántas se disfrutaron. O sea, necesitas poner ahí el número de horas que se trabajó y que sí sea un pago de horas extras, que no lo disfracen con un bono, que no lo disfracen con una gratificación, porque entonces si tú tienes una lista de asistencia, un reloj checador y la autoridad te lo pide para revisar todos estos documentos y se da cuenta que tienes horas extras, media hora, una hora, y no viene en el recibo de pago de horas extraordinarias, pero sí un bono, para la autoridad es un bono. Tú nunca pagaste horas extraordinarias, aunque sí sean. Entonces hay que cuidar mucho con los contadores, con los abogados, con el equipo interno de recursos humanos, que esos FDIs sean correctamente bien, se ponga correctamente bien el concepto de pago de horas extraordinarias para que se pueda timbrar. Eso es muy importante. Que esto es, a ver, siempre es una ventana de oportunidad para ti y tu equipo, de poder hacer equipo con la gente que nos escucha, de poder hacer equipo con tus clientes, porque cada vez más es necesario el acompañamiento de un equipo como el de ustedes para saber que estamos haciendo las cosas bien, para trabajar con recursos humanos, para trabajar con finanzas, para saber que estamos pagando de manera correcta, porque luego podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien y la realidad es que no necesariamente es así. Esto que mencionas es algo importante y creo que tiene que ser aterrizado a nivel controles, a nivel de políticas internas, a nivel de procesos, para tratarlo de manera correcta. Cris, ya platicamos, ya sabemos que es un delito, ya sabemos que lo rige o regula o sanciona esta ley en particular. Es un derecho, al estar considerado un delito, es un tema no renunciable. No puedo consentir de manera previa que eso a ti no te considera un delito. Aquella persona que esté sufriendo de esto, independientemente de que se lo paguen o no se lo paguen, va al Ministerio Público, como cualquier delito lo denuncia, tiene que ser a través de algún canal, todavía no está definido, no están esas reglas. ¿Eso cómo es en la parte operativa en el día a día? Puedes hacerlo por dos vías. Primero te puedes acercar al centro de conciliación, si lo que quieres es seguir trabajando y que se regule todo este tema de pago de horas extras. Ahí cualquier empleado puede acercarse al centro de conciliación a ser asesorado por cualquier tema sin necesidad de que termines un vínculo laboral. Pero si ya vas a hacer una denuncia ante el Ministerio Público, entonces sí se va a terminar tu vínculo laboral y lo único que vas a necesitar, bueno, no necesitarás solicitar, es un pago indemnizatorio. Entonces, creo que sí es importante primero ver qué es lo que quiere el empleado. Si el empleado lo que quiere es justicia, por decirlo de alguna forma, sí, que vaya al Ministerio Público y que ponga una denuncia. Si lo que quiere es que se regulen su trabajo de horas extras y que se le paguen, que vaya al centro de conciliación y mandan llamar al patrón en buenos términos para que se llegue a un acuerdo y que se reconozcan sus horas extras y el empleado pueda seguir trabajando. Es lo que el empleado decida. Y también se puede acercar a la Secretaría del Trabajo para ser asesorado y que le digan ahí paso a paso qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Y si tienen sindicato, acercarse con el sindicato y preguntar qué es o cuál es la mejor vía para ver el pago extraordinario. Es muy importante que con todas estas reformas que está habiendo en materia laboral, si tú eres un empleador que tiene celebrado
celebrado un contrato colectivo de trabajo. Es muy importante estar muy en comunicación con tu sindicato para conocer también qué tan abiertos están en el tema de horas extras, que también a ellos les conviene porque tienen una cuota patronal de lo que gana el empleado. Pero bueno, hay que ver cuál es la postura del sindicato para que no salgan todos tan raspados. Sí, a ver, y estamos hablando y considerando a aquellos, llamémosle así, buenos empleados. Correcto. También hay malos empleados. Así es. También hay empleados que viven del conflicto, que viven del despido llamándolo injustificado, que abusan. También existen esos. Entonces, aquellos patrones que nos escuchan, es bien importante tener mucho cuidado de los procesos internos y de la forma en la que hacemos las cosas, precisamente no protegiéndonos de los buenos empleados. Y por buen empleado no me refiero a aquel que permite que pases por encima de él, me refiero de aquel empleado que sí tiene la intención de trabajar, que sí tiene la intención de cumplir con su obligación. Pero esos malos empleados son aquellos que están buscando el conflicto, que pueden decirte que están de acuerdo, pero al final no lo están, que están buscando una indemnización, que están buscando un despido injustificado, que están buscando que con una denuncia se elimine, o más bien se genere un despido injustificado en automático para poder obtener una indemnización. En fin, creo que son diferentes escenarios y de nuevo es un tema cultural, es un tema que no podemos establecer una regla, no podemos establecer un patrón, simplemente hay que tener mucho cuidado con cómo hacemos las cosas y hacia dónde es que vamos. Cris, por último, comentabas ahorita, esto puede ser la antesala de la reforma que reduce la jornada laboral, que va de 48 a 40 horas, que se está estudiando, que se está analizando. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué antecedentes tenemos? Ya por ahí lo platicábamos en algún otro capítulo. ¿Dónde estamos parados con esa? Y en otros países donde esto se ha implementado, ya tenemos un poquito de análisis, de estudios, de números para saber cómo les ha ido. Sí, en otros países como en Colombia, como en Argentina, como en Chile, que se implementaron este cambio de jornada de 48 a 40 horas, lo hicieron, pero lo hicieron paulatinamente, Mau. Fue un plan de trabajo a 5 años, no fue radical, porque si la ley entrara en vigor de un mes a otro o el mismo año, impactaría negativamente a la economía del empleado y obviamente del empleador. Tuvieron un plan de trabajo de 4 a 5 años para implementarlo y que todos se fueran preparando para llevar a cabo la jornada. Lo que he leído es que México está muy en contacto con estos países para no copiar, pero sí darse cuenta de los riesgos que hubo, de lo bueno, de los pros y de los contras, y pareciera que también será paulatino. No sé qué tan paulatino, pero esperemos que sea igual 4 años para que todas las industrias se puedan alinear, porque bueno, a los que menos le podría afectar podría ser aquellos como nosotros que prestamos un servicio, pero aquellos almacenes que tienen muchas personas trabajando, que necesitan horas hombre. Exacto. Para producir, punto. Entonces, si de repente lo pasas de 48 a 40, ya los dejaste 2 días sin producir. No solo es el día que está descansando el empleado. Es el 20%, es muchísimo. Entonces, pareciera que va a ser muy parecido con un tiempo para establecerlo. Y bueno, creo que el próximo año se empezará otra vez a oír mucho de esta reforma. No, a ver, desde mi perspectiva no creo que caiga el próximo año, pero sí dentro de los siguientes 3. Bueno, pues esperemos que sea de la mejor manera. Sí. Cris, como siempre lo preguntamos, y antes de cerrar, ¿qué le recomiendas a todo aquel que nos escucha hablando de patrón? Y después, ¿qué le recomiendas a todo aquel que nos escucha hablando de trabajador para mitigar los efectos negativos que pueda traer esta reforma? Con los patrones y con los clientes con los que he tenido junta es importante que se implemente un sistema, aunque estés en teletrabajo o físicamente, de asistencia. No tiene que ser el reloj checador, pero sí es importante tener este control. Pero tener este control va a hacer que muchos empleados levanten la mano para el pago de las horas extras. Entonces es importante también analizar desde recursos humanos la descripción de puestos y la carga de trabajo que tiene un empleado. Muchas veces podemos cargarle la mano más a un empleado que a otro y ahí se va a horas extraordinarias. Entonces será importante como patrón revisar los roles, los perfiles, ver las cargas de trabajo para que el empleado tenga que trabajar 8 horas o bueno, si se va a pasar, que sean no más de 9 horas semanales por parte del patrón. Pero les digo a los patrones, si tú implementas este sistema, entonces si el empleado solicita
que este sistema, o más bien este control, la autoridad lo revise, puede determinar horas extras. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar desde el fondo si las cargas de trabajo están bien distribuidas. Y por parte del empleado lo que recomiendo es levanten la mano si las cargas de trabajo que tienen son demasiadas, porque a lo mejor el patrón ni siquiera lo sabe. Como es una persona que saca y saca y saca y saca trabajo, entonces y nunca dice nada y pareciera que todo fluye perfecto, no lo sabe. Entonces, y sí, siempre es el que trabaja un poco más, pero tendríamos que analizarlo y que el empleado levantara la mano para decir, oye, estoy saturado o es demasiado. Esa es mi recomendación. Y sería importante revisarlo a fondo. O sea, todos tienen que revisar a fondo sus cargas de trabajo para evitar, en la medida de lo posible, que se trabaje tanto tiempo extraordinario, que bueno, en la práctica es muy difícil, sobre todo los que prestamos servicios. Sabemos que hay bomberazos, sabemos que tenemos que trabajar, pero bueno, evitemos que esto se vuelva el modo de vida del día a día. O sea, que sí sea, pero intentemos ayudar o reestructurar internamente si hay alguien que está trabajando más que otras personas. Claro, no está fácil. Por lo general cargamos el trabajo más en aquellas personas que sabemos que van a hacer que las cosas sucedan. Pero bueno, hay un derecho que cuidar, hay que proteger a la gente y no necesariamente caer en explotación o trata de personas, como lo dice esta ley. Cris, como siempre es poquito el tiempo, quisiera que platicáramos mucho más de esto, pero seguramente te volveré a invitar para que nos platiques cómo va evolucionando, cómo se ha vivido esto desde los patrones y desde los trabajadores. Mientras tanto, gracias por acompañarnos. Gracias, Mau, gracias por la invitación. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias de verdad por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.